Roberto Villalobos Atlas es abogado especialista en derechos humanos, también especialista en niñez y adolescencia. Pero fundamentalmente, Roberto, con el que hablamos acá hará más o menos un poquito más de 2 años, formó la Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos, APALUI. ¿Por qué lo llamamos? Porque, bueno, ustedes conocen el caso aberrante, el asesinato de Lucio Dupuy. Nosotros creemos, vamos a consultarlos a él, que si se hubiera hecho caso a muchos padres que pedían por sus hijos, porque no se lo dejaban ver las mujeres, porque eran maltratados por las mujeres, el caso como si hubiera... por ahí no hubiera ocurrido este caso tan aberrante. Lo tenemos en línea. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, yo recién decía, no sé si vos coincidirás conmigo, que si por ahí se le hubiera dado... se los hubiera tenido en cuenta a ustedes que hacían tantas movilizaciones, recuerdo en el Obelisco y en otro lado, reclamando porque a muchos padres no se les dejaba ver a sus hijos, casos de este tipo, como el de Lucio, como otros casos, podrían haber sido evitados, ¿no? Nosotros no, en este caso puntual, por eso digo, desde todos los casos judicializados hay que ver el caso concreto, analizar, ver qué está en el expediente, qué no. En este caso puntual nosotros no creemos que haya habido una gran modificación, ¿no? Quizá hubiera evitado el desenlace fatal que todos estamos lamentando por estos días y que lo vamos a lamentar por el resto de nuestras vidas. Pero en este caso puntual, nosotros estamos accediendo a lo que obviamente es de conocimiento público, que se da a conocer conforme a las investigaciones, y estamos viendo y entendemos que hay una ausencia de las políticas públicas del Estado. Es decir, el niño concurría a un jardín donde el jardín está obligado a dar aviso a las autoridades sobre este tipo de lesiones que presentaba el niño a ciencia cierta y que no necesitaba una revisación exhaustiva a los efectos de darse cuenta de que el niño era víctima de violencia. En primer lugar, estamos hablando de la institución educativa por estar escolarizado. El segundo elemento que tenemos es que el niño ha sido hospitalizado en más de una oportunidad con lesiones graves, gravísimas. Estamos hablando de fracturas, de lesiones punzantes, sangrantes, lesiones muy importantes para un niño, siendo atendido siempre en el mismo sector de salud, y que en ningún momento tampoco dieron aviso a las autoridades cuando es obligación del profesional que se atiende en ese tipo de lesiones dar aviso a las autoridades. El tercer elemento que tenemos es que se estaba en disputa una guarda, una delegación de la responsabilidad parental conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con estos nuevos términos que ha introducido en el ordenamiento jurídico argentino, donde mínimamente en ese proceso intervino un asistente social y tampoco dio cuenta, siendo la misma auxiliar de la justicia, de esta situación grave que estaba padeciendo el niño. Entonces acá vemos que el Estado argentino ha celebrado un convenio, ¿no? Y con raigambre constitucional en 1994, como es el de la Convención de los Derechos del Niño, donde garantiza las políticas públicas, pero no se hacen efectivas. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Es más, a esto le agrego un poco para fundamentar estos 3 elementos que recién acabo de enumerar, que según surge de las declaraciones de la familia paterna que ha tenido guardas provisorias de este niño, que tampoco cuando el niño estaba con la familia paterna tampoco estaba tan bien, porque hay declaraciones donde había sucesos de violencia. Entonces, para nosotros entendemos que en este caso puntual hay una ausencia de políticas públicas por parte del Estado, que si bien el Estado tiene políticas públicas con el colectivo niñas, niños y adolescentes, en muchos casos no son efectivas, y bueno,
Lucio es uno de estos casos. Imagínense la cantidad que hay a lo largo y a lo ancho del país. Claro. Ahora, Roberto, está bien, acá lo que vos planteás falló todo el sistema institucional, inclusive lo de la familia del padre, porque evidentemente si el padre, no se sabe si hay muchas denuncias sobre casos que el padre habrá visto si llegaba el chico golpeado. De eso parece que no se sabe si hay denuncias de eso. Pero el tema, con la justicia, no sucede ahora que por un tema por todo el atraso que hubo en determinado momento para darle valor a la mujer, ¿no? Por una cultura machista. ¿No está sucediendo por ahí que se ha pasado al otro lado de la justicia, que la justicia ahora sea más matriarcal? Es decir, que si se denuncia, como dicen vecinos que denunciaron, que le está pegando la madre a un hijo, no tiene la misma fuerza que si se denuncia cuando le está pegando el padre a un hijo. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, sí, coincido plenamente con usted, pero el mismo sistema, ¿no? Lo fue y lo ha ido modificando a lo largo de los años. Usted bien mencionaba, el patriarcado existió. Claro. Y esta posición desigual entre el hombre y la mujer también subsiste en estos días. Y bueno, la justicia, el mismo Estado ha incorporado un ministerio en defensa de los derechos de la mujer, en violencia del género, nuevas leyes, la ley de violencia de género, la ley de violencia intrafamiliar. Todo eso hace que el mismo sistema, el mismo aparato, tienda a beneficiar a la mujer justamente porque históricamente fue a la inversa. Entonces, me parece también como que se está yendo, digamos, para el otro extremo, donde pareciera que la opinión del otro no vale. Y cuando hablo del otro no hablo del género masculino o femenino, porque acá con estos avances modernos, ¿no? del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, existen matrimonios donde son de un mismo sexo. O sea, acá no es una cuestión de género. Hay casos de obstrucción de vínculos, que es nuestra temática, sí, entre personas del mismo sexo. Estoy hablando de mamá, papá, o sea, y existe. Entonces, acá yo creo que de una buena vez hay que preservar los derechos del niño y el Estado tiene que garantizar políticas públicas efectivas. En todos los casos, en el caso que le dije, de la educación, de la salud, del mismo poder judicial, pero también siempre preservar al niño, más en separaciones conflictivas, ¿no? Que es nuestro tema, el que nos compete día a día. Acá hay obstrucción de vínculo permanente y esas obstrucciones de vínculo es maltrato infantil y está comprobado por expertos a nivel mundial. Y nadie hace nada por eso. O sea, miles de niños crecen sin la figura de su padre o de su madre y su línea parental extendida, y nadie hace nada, y esos niños son la sociedad del futuro. Entonces, ¿qué queremos? Adultos que estén mal emocionalmente, que no puedan relacionarse bien con otros, que tengan en la escuela durante su primaria, secundaria, fracaso escolar, embarazos no deseados, baja autoestima. Esos son los niños que apartan injustamente de uno de sus progenitores, ¿no? Como lo llama la nueva ley, progenitores. Claro. Roberto, yo te hacía esta pregunta, que bueno, en eso coincidimos. Yo creo que, bueno, pasa como con muchas cosas. Cuando se viene de mucho tiempo de opresión, después se va a la discriminación positiva, se va al otro lado y por ahí se tarda años en que la cosa sea manejada en el centro, ¿no? Porque alguna vez que hablamos contigo, muchos de los padres que las madres no les dejan ver los chicos, les han hecho denuncias que a veces la justicia las desestima, denuncias que que los padres abusaron de los chicos, y uno cuando ve y está de acuerdo cuando se habla de políticas de género, uno dice, y lo tenemos ahora por algún juicio que hay, uno dice a la abusada, a la madre, siempre hay que creerle.
Y al padre en general se suele decir todo lo contrario. Al padre, uy, no, seguramente, vos fíjate, no se lo deja ver es porque él debe haberle hecho algo al hijo. O se ha utilizado muchas mujeres que se separan en malos términos y meten una denuncia. Eso ustedes lo ven, ¿no? Sí, lo vemos a diario, es una típica y acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe la Oficina de Violencia Doméstica, más conocida como OVD, donde uno va y denuncia, incluso no solo en un marco de violencia de género, sino en el marco de violencia intrafamiliar. Ahora, como le dije anteriormente, hay hombres que denuncian y hay mujeres que denuncian. Yo tengo clientas mujeres que están siendo denunciadas por hombres y últimamente cada vez más. Entonces, por eso le digo, nosotros no lo vemos como una cuestión de género. Acá se está como endemoniando a uno, a otro. De hecho, el caso Lucio hablan de esto. Y nosotros entendemos una ausencia de políticas públicas en relación al Estado de forma efectiva. Y lo que usted dice es correcto. O sea, lamentablemente es así porque pareciera que por lo que ha sucedido históricamente en la Argentina y en el mundo, se está tratando de revertir esa situación a tal punto que se está yendo para el otro lado. Entonces hay que tratar de lograr un equilibrio, ¿no? Y usted fíjese como eso de las falsas denuncias es otra de las formas de obstrucción de vínculo, ¿no? Recordamos que la obstrucción de vínculo puede darse por 4 motivos: sustracción parental, aquellos que se llevan a los niños directamente del país para alejarlo de su padre o su madre y toda su familia; aquellos que le introducen pensamientos negativos, que nosotros los llamamos direccionamiento indebido, a los efectos de quebrantar ese vínculo afectivo entre el niño y su progenitor no conviviente y línea parental extendida. Y las falsas denuncias es otro de los elementos. Estas falsas denuncias que también muchas veces se confunde con la perimetral o prohibición de acercamiento, que la perimetral o prohibición de acercamiento no es más que una medida de protección. Y esto es importante que lo entienda la sociedad. No se trata de un ganador o un perdedor, o nadie dijo nada. A ver, hay un principio constitucional, el principio de derecho de defensa, el principio de inocencia. O sea, que cualquier ciudadano tenga una prohibición de acercamiento vigente no significa nada. Porque de hecho uno va a la OVD aquí en La Valle, en 1200, y hay un comité interdisciplinario formado por un psicólogo, un abogado y un asistente social que interrogan y toman la denuncia. Y todas estas personas determinan el riesgo eventual que pueda tener esa denunciante o tanto hombre o mujer, no estoy hablando acá de género. Y bueno, puede dictaminar riesgo bajo, alto, moderado, y en base a eso el juez determina si esa prohibición de acercamiento, más conocida como perimetral, se establece por 30, 60, 90 o 120 días. Pero no deja de ser una medida de protección que no dice nada, no significa nada, y que eventualmente el denunciado va a tener, porque la ley de violencia de género invierte la carga de la prueba. Entonces el denunciado va a tener que demostrar que eso que lo dice la denunciante no lo realizó. Ajá. Y al invertir, el invierte cuando es género femenino, en el otro caso no, es normal. No, porque claro, en el otro caso, la República Argentina adhirió a la Convención Belén do Pará. Entonces, acá sí, en la Argentina hablamos de género, es mujer. Ajá. En cambio, en el otro caso estamos hablando de violencia intrafamiliar, donde hay hombres que denuncian. Esa no invierte la carga de la prueba porque esa ya es en el marco de la violencia intrafamiliar. Ajá. Bueno, es bueno para saberlo. Pero también se expiden estas prohibiciones de acercamiento. De hecho, tengo varios casos donde los hombres denuncian y las mujeres son las que tienen que cumplir esa prohibición de acercamiento. Ajá. Bueno, yo quería aprovechar, siguen con la Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos, APALUI. ¿Siguen con eso? Exacto, sí, seguimos firmemente. ¿Crece? ¿Hay un número de casos? ¿Es importante el caso de los padres que no pueden ver a los hijos? Bueno, fundamentalmente acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo ya le digo, exponencialmente se está multiplicando. Creemos que es una problemática social en auge que lo único que hace es perjudicar los derechos del niño, niña o adolescente. Y últimamente se están viendo más casos en aumento
de mujeres obstruidas y de matrimonios igualitarios del mismo sexo. Por eso digo, Ajá. quizás muchos grupos radicalizados dicen esto es una cuestión de género, o con esto del tema Lucio, a ver a quién endemoniamos, ¿no? Si al hombre o a la mujer. Y acá yo creo que hay que erradicar esa posición y pensar en el interés superior del niño, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ese niño? ¿Qué hacemos con ese niño? ¿Qué le va a hacer bien a ese niño? Está muy claro. Bueno, Roberto, yo desde ya te agradezco. No sé si querés agregar algo que por ahí te faltó decir. No, simplemente que nosotros, ya que nos dedicamos a la construcción de vínculos, ¿no? Y a difundir esto, a concientizar a la población, que creemos que muchas veces, además del Estado y de los funcionarios, la misma sociedad, ¿no?, civil es responsable de estas obstrucciones, porque todo obstructor tiene un círculo donde se mueve, un círculo familiar, un círculo académico, laboral, de ocio, donde esas personas influyen negativamente para que ese obstructor cumpla su fin, su tarea y obstruya ese vínculo. Entonces, que a la hora de dar esos consejos o de incentivar a que obstruyan el vínculo y a que ese niño, niña o adolescente no pueda vincularse nunca más injustamente, y hago esta aclaración, injustamente, con su padre, madre y abuelos, etcétera, tíos, que pensemos dos veces y pensemos que ese niño va a ser el futuro de la sociedad y que hoy le toca a ese niño, pero mañana le puede tocar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Está muy claro. Roberto Villalobos Atlas, muchísimas gracias por la comunicación. Fuiste muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muy amable. Hasta. Bueno, hablábamos con Roberto Villalobos Atlas, abogado en derechos humanos, especialista en niñez, adolescencia, uno de los creadores de la Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos.